Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Como todas las semanas, quiero agradecerles por estar del otro lado, en este espacio para pensar la época que nos toca vivir, discutir lo que incomoda y ampliar un poco los márgenes del debate. Hoy quiero detenerme en algo muy especial, el ciclo de entrevistas Más mujeres con mucho para decir que desarrollamos durante 2025. En un contexto en el que el feminismo se volvió una mala palabra para algunos, en el que se lo caricaturiza, se lo acusa de excesos o se lo intenta correr del debate público, me parecía políticamente clave multiplicar los espacios donde las mujeres fueran protagonistas, donde pudieran hablar desde su experiencia, su trayectoria y su pensamiento, sin pedir permiso ni bajar el tono. Este ciclo fue posible gracias a la generosidad y la potencia de Liana Mafía, Flor Feijó, Caro Barone, Silvana Mondino, Carolina Di Vela, Florencia Guimaraes García, Agustina Balsan Giacomo y Mercedes D'Alessandro, a quienes agradezco profundamente por haber puesto el cuerpo, la palabra y las ideas en un momento en el que hacerlo no es sencillo, pero sí profundamente necesario. Este ciclo no fue una serie de entrevistas aisladas, fue y sigue siendo un intento de construir conversación, de hacer dialogar voces diversas sobre los mismos problemas que atraviesan nuestra vida social, política y económica. Y de eso quiero hablar hoy, de los grandes ejes que recorrieron estas charlas. Un primer eje transversal que apareció con mucha fuerza es la pregunta por el momento actual del feminismo. La idea de que los derechos no son lineales, de que se puede avanzar pero también retroceder. Apareció en distintas entrevistas, desde registros muy distintos. A lo mejor hay que dar un paso atrás para ver desde otra perspectiva. Digo, no rechazo la idea de decir, bueno, esto revisémoslo, ¿no? Porque a lo mejor no estuvo bien. Y porque hay nuevas generaciones, y porque esas nuevas generaciones tienen derecho a dar su punto de vista y quizás no las hemos escuchado suficientemente. Hubo una conciencia compartida de que el feminismo transformó profundamente la agenda pública, pero también de que esa transformación generó reacciones, cansancio, hostilidad, incluso negación. Se habló de la cancelación, de los límites del diálogo, de la dificultad de seguir explicando lo obvio cuando el clima social se vuelve más áspero. Hoy, ser feminista o tener un determinado tipo de discurso o trabajar en un determinado tipo de contenido te saca afuera de todos los espacios. Entonces el costo es muy alto. El Estado no tiene ningún tipo de implicancia en cómo se autopercibe una persona trans. Bueno, a mí se me acaban ahí las ganas de dialogar. Lo interesante es que no apareció una mirada triunfalista ni complaciente. Apareció, en cambio, una pregunta incómoda. ¿Cómo sostener lo conquistado sin perder la capacidad de interpelar? ¿Cómo evitar que el feminismo quede encerrado en una trinchera sin renunciar a su potencia transformadora? Creo que nos toca en este momento ser muy humildes en nuestras construcciones de saber y escuchar y tratar de hacer puentes de diálogo. Y esto es un aprendizaje también que tuvo el feminismo, ¿no? Aliarse con varones en algunas demandas en común. Otro eje que atravesó muchas entrevistas es el lugar de los varones, no solo como aliados, sino como sujetos que también tenemos algo que revisar, que perder y que transformar. Estas revoluciones feministas no se acompañaron con revoluciones en las masculinidades. Aparecieron con fuerza ideas como la fragilidad del ego masculino, la dificultad para tramitar el cuestionamiento, la tendencia al victimismo frente a las demandas feministas. También una crítica clara. Durante mucho tiempo se habló de género sin trabajar seriamente con las masculinidades. Entonces esta cuestión de a la mujer que es exitosa, el hombre heterosexual no la consume y es cosas de minas, producto de minas, también te habla de una fragilidad del ego masculino que hay que empezar a politizar. Política le quiere decir que se hable de esto como un problema realmente social. Este punto conectó con algo clave, la educación emocional de los varones, la dificultad para expresar malestar sin convertirlo en violencia, la resistencia a asumir responsabilidad sin sentirlo como humillación. Como vos bien sabés, en la educación emocional de los varones, uno de los principios es restringir las emociones, no expresarlas, impedir, si no podés impedir que sientan, por lo menos que no lo expresen. Esta mutilación, que por el hecho de ser varón no tenés que expresar tus emociones,
tiene después un resultado en la vida social. Las entrevistas no buscaron la demonización de los varones, pero tampoco nos absolvieron. Señalaron que sin un trabajo real sobre las masculinidades no hay transformación posible. Un tercer eje transversal fue la violencia, entendida en un sentido amplio. No solo la violencia interpersonal, sino la violencia estructural, institucional, económica. ¿Hay más violencia ahora que antes? No. Una de cada dos en el 2018, una de cada dos en el 2023. ¿Cuál fue la diferencia en estos 5 años? Que casi un 30% más se animaron a tocar alguna de las puertas del Estado. En varias entrevistas apareció el Estado como actor clave, cuando protege, cuando abandona, cuando reproduce las desigualdades. ¿Qué sucede con una niña, un niño, una juventud, una adolescencia travesti y trans? Cuando lee que su vida es y va a ser siempre un horror, que no merece vivir. Todo esto tiene que ver con los discursos, con cómo esto llega no solamente a nuestras casas, a la mesa, sino también a las instituciones. Se habló de trata de personas. ¿Cómo funciona la trata de personas en nuestro país? Hoy algo que empezamos a ver cada vez con mayor protagonismo es las modalidades de captación vía digital y de explotación también sexual vía digital. Casos de chicas captadas con ofertas laborales engañosas que vienen a trabajar con la oferta, viene a trabajar a un bar a la Ciudad de Buenos Aires que incluye alojamiento. Cuando llegan al alojamiento las encierran y les hacen producir durante 12 horas contenido sexual para streamings. Para streaming no, para cámaras, sí, para streaming en vivo. O para algún consumidor del otro lado que las quiere ver en vivo. O producir imágenes para después ser vendidas. Entonces, ahí pasa una captación tradicional, que puede ser una oferta laboral engañosa, y la modalidad de explotación es a través de medios digitales. De violencia política, de violencia económica. Fue como el ni una menos de la economía, ¿no? Muchas mujeres entienden que no es porque tenías la minifalda muy corta, o porque eras fanática de los boliches, o porque estabas a las 3 de la mañana en el lugar equivocado. A vos te pueden violentar y de hecho la mayor parte de la violencia de género sucede en el hogar. Entonces, el ni una menos le hizo entender a muchas mujeres que no era su culpa individual, sino que era un sistema. Bueno, eso que llaman amor es trabajo no pago, es para la economía también que muchas mujeres entiendan que si no le alcanza al día, que si no consiguen un trabajo que les sirva para la logística, los cuidados, que si les cuesta trabajar y crecer en su trabajo porque no pueden ir a formarse o no pueden quedarse a la red de networking after office o no pueden hacer el viaje e ir a la conferencia o tomar otra clase, no sé. Bueno, es porque están haciendo un montón de tareas en el hogar que le pesan, ¿no? De cómo ciertas decisiones públicas impactan directamente en los cuerpos y la vida de las mujeres. La violencia no apareció como un desborde individual, sino como algo que se aprende, se legitima y se reproduce cuando no hay políticas sostenidas, cuando el discurso público banaliza el daño o lo convierte en espectáculo. Un eje central y también absolutamente transversal fue el de la brecha laboral y económica. Apareció la desigualdad en el acceso al mercado de trabajo, en los salarios, en los puestos de decisión. Que las brechas siguen estando, que la igualdad de oportunidades como tanto vehículo para esto que levantan de, che, pero mirá que está existiendo una brecha de salario o esta elección. Yo digo, bueno, ¿cuán equitativo o qué contexto de equidad o de igualdad de oportunidades hay para que una persona tome libremente la decisión que quiere? La falta de mujeres en puestos de liderazgo es como la punta del iceberg, ¿no? Digo, lo que lleva a que haya pocas mujeres en esas posiciones son un montón de cosas que ocurren, un montón de barreras y desigualdades que enfrentan las mujeres en sus trayectorias profesionales que nos llevan a encontrarnos con esa realidad. Se puso en discusión esa idea romántica del amor, de vocación o entrega que muchas veces oculta la explotación. Estas cuestiones que se nos han contado a las mujeres para construir como el amor en función de un varón, en realidad han tenido que ver con esto, con que a las mujeres se nos ha construido una identidad solo como especialistas del amor. Porque las mujeres no podemos tener poder en el dinero, no podemos tener poder en el uso del tiempo, por supuesto que podemos, hablo desde lo que se esperaba de nosotras. Y acá la gente dice, no, esto que estás diciendo es cualquiera, si ya mi mamá en su momento, mira, mi mamá y tu mamá, digamos, pudieron dividir los bienes gananciales en un divorcio a partir del año 87-88. Y te diría que al día de hoy todavía hay conflicto con eso. O sea, no ha pasado, ¿qué pasó? Una generación. Entonces,
No me hablen de libertad de las mujeres cuando no había ni siquiera libertad de ley para nosotras hace ayer. Y se conectó directamente con las condiciones materiales de vida, la precariedad, el estrés cotidiano, el impacto en la salud mental, especialmente en contextos de ajuste y retracción del Estado. Más del 50% de las personas afirman sufrir estrés diario. Entonces, nuevamente, estamos hablando de que la mitad de la población empleada está pasándola mal en términos de estrés. Este eje dejó en claro algo fundamental. Sin igualdad económica no hay igualdad real. Y sin discutir el trabajo, remunerado y no remunerado, cualquier discurso de igualdad queda incompleto. Las mujeres salimos a trabajar mucho más que, no sé, que la generación de nuestras abuelas, por decirlo, pero los varones no trabajan más en la casa que en la generación de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, cuando la mujer se va, queda un hueco en la casa que tiende a rellenarse, como vos decís, por otra mujer. Otro eje potente fue el de las identidades, especialmente las identidades trans y travestis. Aquí el foco estuvo puesto en las infancias, en la vida cotidiana, en la militancia, en la violencia simbólica y material que sigue pesando sobre ciertos cuerpos. Las infancias trans y travestis existen, existimos, hemos existido siempre. Pero esto es algo que antes ni siquiera intracomunitariamente lo hablábamos, ¿no? De decir, bueno, yo quizás fui una niña trans, una niña travesti, que no había nombre, no existía, no se nombraba, ¿verdad? Las entrevistas mostraron con claridad que no se trata de debates abstractos, sino de vidas concretas, atravesadas por estereotipos, exclusión y también por una enorme capacidad de resistencia. A mí me gustaba mucho utilizar vestimenta que se considera para mujeres o femenina y sabía que eso estaba mal, que yo tenía que jugar a la pelota, que tenía que jugar con los cochecitos que me regalaba mi abuelo, con el trencito y no con las muñecas que jugaban mis primas o ponerme el vestido que se ponían mis primas. Entonces eso, teniendo 5 o 6 años, lo hacía en la clandestinidad. Yo fui criada por mi abuela y cuando mi abuela se iba a trabajar, yo me metía a escondidas en su habitación y jugaba con su ropa, con sus collares. Algo que parece de novela, es real. Otros compañeros se envolvían la cabeza con toallas pensando que tenían una gran cabellera. A mí me gustaba mucho el tema de la vestimenta. No tenía que ver con la expresión de género que me identificaba, pero tenía que hacerlo a escondidas porque sabía que si no me iban a retar, que me iban a decir, no, eso no es para nenes. Este eje dialogó con todos los anteriores. Sin reconocimiento, sin derechos, sin condiciones materiales, no hay ciudadanía plena. Todos estos testimonios dieron cuenta de una visión aguda del contexto en el que nos encontramos, desde aspectos más filosóficos en torno a las subjetividades. Lo efímero ya está en un nivel tal, o sea, donde parece que ya se espuma. Entonces, los temas duran poco, los intereses se agotan rápido, el tratamiento superficial de los temas y el tratamiento replicado superficial de los temas hace que uno no pueda detectar como editor, bueno, por dónde va lo que se proyecta, porque un libro, cuando nace, apunta a sostenerse, no son one shot. No es, bueno, ahora 2 meses y vamos a otro. Los libros tienen que durar en el tiempo y esa duración tiene que estar garantizada por temas que sean capaces de tener permanencia. Hasta la coyuntura política. El costo que estamos pagando por el superávit de Javier Milei es demasiado alto. Pero en todos los casos sembraron la necesidad de convertirnos en protagonistas. Igual, Mechi, no hace falta que vayas, esto es solo para la rosca y la foto. Cuando haya que trabajar te van a llamar. Y me agarró una bronca, agarré, me fui a la oficina del ministro de Economía, hice un escándalo y dije, yo no voy a hacer el cupo de género acá, no voy a estar para estas cosas, si a mí me van a llamar y yo voy a ser la que va a laburar, yo también voy a poner la cara y también voy a estar en la rosca y también voy a estar en la foto y voy a estar en los lugares que quiera. Yo era de las que cuando era chica decía, ¿para qué un cupo si somos todos iguales? Claro, cuando llegas a la política sí, claramente se explica que el perito está, la idoneidad está, la formación está, pero faltan los lugares de decisión y de poder. ¿Cómo cambiás la ecuación de poder si no intervenís en las mesas de decisiones? Puesto esta estrategia de género y diversidad no son una moda, pero tienen esta mirada porque lo primero que hacen es incomodar, es la incomodidad cómoda, ¿no? Empiezan a generar tensión, se rompe el status quo, che, siempre lo hacíamos así, ahora, no, bueno, no. Estamos pensando otra forma de hacer negocio. Si algo dejó este ciclo es una certeza. No sobra feminismo. Falta conversación de calidad, falta escucha,
falta complejidad, falta animarse a pensar sin consignas fáciles, a entregarse al encuentro con el otro en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y yo creo que ese movimiento, esa conciencia del dar es el que impulsa finalmente el trabajo de todos. En tiempos donde se busca simplificar, ridiculizar o silenciar estas discusiones, sostener espacios como este no es un gesto neutral. Es una decisión política, porque ampliar los márgenes del debate es hoy una forma concreta de resistir la violencia, la desigualdad y el cinismo. Si este video te hizo pensar, te invito a que lo compartas, que dejes tus comentarios y que sigas conversando. Y por supuesto, te invito a mirar todas y cada una de las entrevistas de este ciclo, porque ninguna transformación es individual y porque la palabra, cuando circula, también puede ser una forma de cuidado y de cambio. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima semana con nuestro próximo video.